Cuando trabajamos con escenarios de atributo de calidad y en general con requerimientos de software, hay muchas técnicas que nos van a permitir lograr obtener esas necesidades de nuestros stakeholders. La problemática que encontramos comúnmente es que no hay un involucramiento temprano de las diferentes personas que se involucran o personas que participan en el desarrollo de software, conllevando esto a tener dificultades en la identificación clara de las necesidades que nos va a traer reprocesamientos en un futuro. Si nos centramos en la parte de requerimientos no funcionales, se hace mucho más difícil porque no son claros este conocimiento acerca de los atributos de calidad y los diferentes elementos que pueden influenciar la arquitectura. En el Instituto de Ingeniería de Software se han desarrollado técnicas que permiten, a través de los foros o del trabajo conjunto, identificar cuáles son los diferentes escenarios de atributos de calidad y permitir refinarlos para llegar a un establecimiento claro, a una especificación clara de las necesidades desde el punto de vista de calidad que deben cumplir el software y la arquitectura de software. Una de estas técnicas es el Quality Attribute Workshop, el QAW o taller de atributo de calidad, que es un método dirigido en el cual tratamos de involucrar a los diferentes participantes del proyecto para poder identificar las necesidades de atributos de calidad y así poder establecer un consenso acerca de los atributos de calidad o del grado de calidad que debe proveer la arquitectura de software. ¿Por qué se dice que el Quality Attribute Workshop es un método facilitado? Porque a diferencia de otros métodos de identificación de requerimientos, el Quality Attribute Workshop necesita un moderador, un facilitador, alguien que llegue o haga un seguimiento de las diferentes fases que define este método. Además de eso, el QAW es un método que tiene un método claramente definido, unos pasos claramente definidos que deben ser realizados en un tiempo específico y con unas metas y con unos objetivos claros y establecidos. ¿Cómo va a ser el Quality Attribute Workshop? El taller de atributo de calidad tiene una finalidad concreta: identificar los escenarios refinados, completos, coherentes y que sean prioritarios para la arquitectura de software. Es como un foro. Cuando trabajamos en foro, tratamos de involucrar a todos los participantes del proyecto que tengan algo interesante que aportar al proyecto, que tengan conocimiento acerca del proyecto, para poder obtener con esos diferentes pasos todas las necesidades o las necesidades prioritarias en cuanto a atributos de calidad. ¿Cómo lo vamos a realizar? Lo vamos a realizar identificando los escenarios semilla de nuestros atributos de calidad. Y esto se hace en una sesión de brainstorming que dura un día completo. Y de allí vamos a hacer un proceso de votación, priorización y refinamiento de los atributos de calidad para poder llegar al documento final o al establecimiento final de los atributos de calidad. Este proceso o este método tiene una duración de un día completo, aunque en ciertos proyectos se ha llegado a establecer duraciones de menos de un día, de medio día, para poder hacer la reunión, el foro y la priorización, hacerla después en otra sesión independiente donde el arquitecto se va a sentar a refinar y a esclarecer cada uno de los escenarios. Y tiene unos roles concretos. Realmente son dos roles: el facilitador del QAW, el facilitador del taller, el moderador, el que sigue los pasos, el que tiene conocimiento claro del método, y los diferentes asistentes o participantes del foro, los cuales deben aportar al trabajo que se va a hacer. El QAW define 8 pasos que deben ser realizados de manera secuencial y deben ser moderados por el facilitador del método. El primer paso es la presentación del método. Todos debemos conocer qué significa hacer un QAW, qué significa, cuáles son las metas o cuáles son los objetivos que se logra con el QAW, con este taller. Entonces, la primera parte o el primer paso del método es que el facilitador debe presentar el método como tal, explicando cada una de las fases, cada uno de los roles y cada una de las tareas que se realiza en el QAW. Es decir,
La primera fase o el primer paso de este método es básicamente lo que vamos a hacer en ese momento, identificar o explicar cada uno de los pasos secuenciales del método mismo. El segundo paso requiere el involucramiento de las personas de negocio, de los expertos o de los que sepan explicar cuál es el objetivo del sistema. Esto nos da una idea clara desde el punto de vista organizacional, qué es lo que queremos lograr con el desarrollo del sistema. Entonces, el segundo paso va a ser la presentación del sistema desde el punto de vista de negocio. En esa presentación, el analista de negocio o la persona que es el stakeholder relevante desde el punto de vista de negocio va a explicar cuál es el objetivo, cuál es la importancia que tiene el sistema para el negocio, cuál es la criticidad que tiene este sistema para el negocio y dar una idea hacia los diferentes stakeholders, los diferentes participantes de este foro, de cuáles son las metas que se quieren lograr desde el punto de vista organizacional con este sistema. Este segundo paso nos va a permitir tener una idea, darnos un conocimiento a las personas de dónde deben dirigir su priorización, de cuáles son los atributos de calidad que deben empezar a identificar dentro de este método QAW. El tercer paso es el involucramiento del arquitecto de software en la visión arquitectónica. O sea, se hace un tercer paso en el cual el arquitecto del sistema, del software, llega a explicar cuáles son las diferentes decisiones de visión de arquitectura que se han tomado. Estamos claros que en el QAW todavía no hemos definido una arquitectura, todavía no se conocen cuáles son los requerimientos, pero ya tenemos una visión arquitectónica que nos va a permitir orientarnos hacia cuáles son las diferentes estructuras, cuáles son las diferentes restricciones que tenemos desde el punto de vista tecnológico acerca del sistema como tal. Después de tener una identificación o una explicación de los objetivos del negocio y una explicación de los objetivos de la arquitectura en cada una de estas dos presentaciones, que pueden durar entre 45 minutos y 1 hora por cada uno de los participantes, o sea, la presentación del negocio va a durar 45 minutos a 1 hora y la presentación de la arquitectura va a durar entre 45 minutos y 1 hora, se viene una pequeña sesión alrededor de una media hora o de 1 hora donde se identifican los drivers de arquitectura. Es decir, que cuando nosotros queremos empezar a trabajar ya con los diferentes stakeholders, los facilitadores del QAW, del taller, deben haber identificado cuáles son los drivers más relevantes de la arquitectura, los atributos de calidad que van a guiar la arquitectura para poder proveer esa información a los diferentes participantes y que ellos se centren en la identificación de escenarios que solamente afecten a esos drivers de arquitectura. O sea, que estamos acotando el rango en el cual se van a mover los diferentes escenarios y el diferente pensamiento que van a tener los stakeholders que van a participar del foro. El quinto paso, que es donde se hace el involucramiento de todas las personas, es el foro como tal, es el núcleo, es la lluvia de ideas de escenarios. Y aquí nosotros le pedimos a cada uno de los participantes que generen 2 escenarios que ellos consideren relevantes dentro de los drivers de arquitectura que se han identificado. Por cada uno de los stakeholders vamos a tener dos escenarios, pero esos escenarios pueden caer dentro de las 3 categorías de escenarios que podemos considerar. Escenarios de uso. Los escenarios de uso van a ser escenarios donde se da una idea o se da unas condiciones normales de utilización del sistema. O sea, escenarios que tienen que ver con el uso del día a día del sistema o la imaginación que tenga uno acerca del uso del día a día que va a tener el sistema. El segundo tipo de escenarios son los escenarios de crecimiento. Y es que el día a día no es lo común dentro del desarrollo de software. También se dan cambios dentro de lo que es la utilización del sistema y cambios dentro de los escenarios del sistema. Los escenarios que tienen que ver con crecimiento son escenarios donde se manifiestan esos cambios o se manifiesta el crecimiento en número de transacciones o el crecimiento en número de funcionalidades. Tienen que ver o tienen que centrarse en escenarios que busquen mostrar modificabilidad de la arquitectura.
Y el tercer tipo de escenarios que se pueden identificar son los escenarios exploratorios. Yo los llamo los escenarios locos, los que están por fuera de lo que es el normal funcionamiento de la aplicación. O sea, escenarios que tratan de evaluar a la arquitectura o tratan de poner a la arquitectura en estrés. Escenarios de cambios extremos, donde yo puedo decir, por ejemplo, ¿qué pasa si la organización cambia de bases de datos? ¿Qué pasa si la organización cambia de un servidor a otro servidor? Ese tipo de escenarios tratan de buscar cómo la arquitectura se comporta o se debería comportar ante situaciones de estrés. Vamos a dar un rango de 2 o 3 horas para poder generar escenarios exploratorios, escenarios de crecimiento o escenarios de uso. Esta no es una tarea sencilla porque es la tarea en la cual los diferentes stakeholders ya deben estar entrenados en el desarrollo de los escenarios. Los escenarios, como es una lluvia de ideas, no se cuestionan. Entonces, cada uno de los stakeholders va a tener post-its o va a tener un tablero en el cual puede definir sus escenarios, pero no van a ser cuestionados, no van a ser influenciados por esos otros stakeholders, sino que es un trabajo individual. Por cada stakeholder, lo repito, vamos a tener 2 escenarios. Una vez se hayan identificado estos escenarios, vamos a hacer una consolidación de los mismos. Es el 6º paso del taller. La consolidación consiste en que cuando nosotros hacemos lluvia de ideas vamos a tener escenarios que son similares o escenarios que van a estar en conflicto. Entonces tenemos que agrupar todos los escenarios y mirar cómo hacemos un filtro de los escenarios que sean similares, escenarios que no tengan que ver con elementos no funcionales como atributos de calidad, sino que muchas veces se nos ocurren escenarios funcionales o escenarios que expresan una funcionalidad. Entonces tenemos que filtrar esos escenarios y quedarnos con un grupo de escenarios que realmente estén apuntando a los drivers de arquitectura y que realmente sean escenarios de atributos de calidad. En esa consolidación va a haber un grupo menor de escenarios, va a haber un grupo menor con el cual vamos a trabajar la siguiente etapa, que es la refinación y la priorización de escenarios. Cuando hablamos de priorización de los diferentes escenarios, estamos tratando de identificar en el paso 7 cuáles son esos escenarios que realmente van a tener relevancia en las decisiones de arquitectura. Debemos tener en cuenta que de la consolidación van a salir un conjunto de escenarios que son bastante grandes y no podemos pretender que al momento de tomar decisiones de diseño, todas las decisiones de diseño van a atacar o van a buscar lograr esos diferentes escenarios. Entonces, en este paso lo que buscamos es priorizar cuáles de esos escenarios se van a convertir en los drivers, o sea, en los elementos que van a dirigir las decisiones de arquitectura sin restarle importancia a los otros escenarios que también identificamos. La priorización no la hacemos a un juicio independiente o a un libre albedrío. El QAW nos define un método concreto para poder lograr esa priorización y es haciendo una votación. Esa votación la vamos a hacer asignando a cada uno de los stakeholders una cantidad de puntos con los cuales él puede votar por sus escenarios favoritos, o no digamos favoritos, sino escenarios que tengan bastante relevancia para el negocio. Esos puntos se asignan dependiendo de la cantidad de escenarios que se hayan identificado de la consolidación, dando un 30% de los puntos o un 30% de los escenarios como punto a cada uno de los stakeholders. Entonces, en un esquema round robin, en un esquema de 2 ciclos en los cuales se le pregunta a cada stakeholder cuántos puntos le va a dar, se le va a asignar en el primer ciclo la mitad de los puntos. Si es un número par, se le asigna la mitad de los puntos más 1. Si es un número impar, se le asigna la mitad de los puntos más 1. Y si es un número par, simplemente se le asigna la mitad de los puntos. Y en ese primer ciclo, él tiene que distribuir esa mitad de los puntos entre los diferentes escenarios que existen después de la consolidación. Y esto puede hacerlo asignándole un punto a cada uno de los escenarios que él quiera, o asignándole todos los puntos a un escenario, o asignándole una parte de los puntos a un escenario y otra parte de los puntos a otro escenario. Después de que ha terminado toda esa primera
sesión de votaciones se pasa a una segunda sesión de votación. Y esta forma de hacerlo en 2 ciclos es para poder tener una distribución buena de los diferentes puntos y no tratar de que siempre se voten por los mismos escenarios. En la segunda sesión o en el segundo ciclo de votación, que también puede durar un tiempo pequeño, se le va a asignar esa otra mitad de los puntos que faltan a los escenarios que los stakeholders deseen. De esos escenarios se van a escoger los 4 o 5 con mayor votación para pasar al último paso del QAW, que es el refinamiento de los escenarios. En ese refinamiento, como les dije, con los 4 o 5 escenarios que ganaron en votación, vamos a trabajar en su refinamiento, o sea, que vamos a identificar que tenga la estructura clara de los escenarios, que tenga cada una de las partes de los escenarios, que todos entremos en consenso en que los escenarios están completos, están bien definidos, no están ambiguos y se hace la especificación clara para poder pasar al diseño de la arquitectura. Entonces, al final vamos a quedar con 4 o 5 escenarios que realmente van a ser los prioritarios y los relevantes para la arquitectura. Es así como el QAW nos va a ofrecer todo un método dirigido, personalizado, establecido para poder definir e identificar los atributos de calidad que van a ser drivers de arquitectura. Y las ventajas que va a tener este método es que primero vamos a tener un conocimiento de todos los stakeholders, porque tratamos de involucrar a todas las personas que tengan una participación relevante en el proyecto y tener una idea más allá de lo que es la parte técnica. Si nosotros dejamos la identificación de escenarios y atributos de calidad solamente a los arquitectos y a la parte técnica, vamos a tener una visión sesgada de lo que son los atributos de calidad. En cambio, cuando utilizamos un método a tipo de foro como el taller de atributos de calidad, vamos a tener una visión mucho más amplia, no solamente desde la perspectiva de técnica o de arquitectura, sino también desde la perspectiva de negocio de cuáles son los escenarios que pueden afectar a la arquitectura. También vamos a poder clarificar ciertos conceptos, porque vamos a tener la visión de diferentes personas y así poder centrarnos desde el punto de vista de negocio, desde otro punto de vista, qué significa una cosa dentro del sistema que estamos construyendo. Y además va a servir como base para las decisiones de arquitectura y como base para la evaluación de arquitectura con un método posterior que se llama ATAM, o un método como el SAM o SIBAM, en el cual nosotros vamos a trabajar con los escenarios identificados en el QAW como escenarios semillas para poder realizar la evaluación de la arquitectura. Es así como este método nos va a permitir tener una forma clara, una forma establecida para poder identificar atributos de calidad y no seguir con simplemente la identificación basado en entrevistas o cuestionarios que nos va a dar unas ideas pero limitadas de qué es lo que realmente necesita la organización en cuanto a atributos de calidad.